Muy bien, muy buenas noches. Les doy la bienvenida a todos a nuestra segunda lección del curso La Biblia, una nación caída, donde estamos viendo parte de la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y su falta de confianza en el Señor y lo que podemos aprender utilizando el método de las cuatro Cs a la hora de contar una historia bíblica. La lección 2 el día de hoy se va a enfocar en Elías y los profetas de Baal. Vamos a hablar un poquito más a fondo y nos vamos a enfocar en Primera de Reyes, capítulo 18 versículo 16 a Primera de Reyes, capítulo 19 versículo 2 que fue parte de la tarea que había pedido que prepararan para el día de hoy. Los saludo, les doy la bienvenida y como siempre empezamos con una oración. Y oramos. Señor Dios, confesamos que somos tentados a ser dioses de nuestras posesiones, de otras personas y de santos, en vez de temer, amar y confiar solamente en ti sobre todas las cosas. Fortalécenos a nuestra resolución de adorarte a ti solamente como el verdadero Dios y Salvador de nuestra alma. Ayúdanos a dar un claro testimonio sobre Jesucristo, quien nos salvó por su obediencia perfecta y sacrificio inocente en la cruz. Él es el único camino al cielo y te damos gracias por enviarlo y por crear la fe en nuestros corazones. Todo esto y más lo oramos en su nombre. Amén. Amén, amén, amén. Los objetivos del día de hoy son los siguientes que vamos a ver en esta hora juntos. Vamos a utilizar el método de las cuatro Cs para leer y entender Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 16, al capítulo 19, versículo 2. El método de las cuatro Cs que nos ayuda a tener un plan de ataque, una forma a la hora de compartir una historia bíblica. Luego vamos a repasar nuevamente el método de las cuatro Cs. Y por último vamos a describir el proyecto final. Al finalizar este curso va a haber un proyecto final y el día de hoy voy a empezar a compartir qué es ese proyecto y cómo lo vamos a enviar y de qué se trata, etcétera, etcétera. Se darán cuenta y recordarán que uno de los objetivos de este curso es enseñarles muy bien a ustedes y repasar juntos el método de las cuatro Cs. La idea es que lo tengamos muy presente en nuestras cabezas, que se vuelva un hábito en nuestras vidas para que sea de una forma natural en vez de más didáctica la forma en la que nosotros compartimos una historia bíblica, que salga natural de nosotros en todo momento. Entonces, el método de las cuatro Cs empieza con el captar. El captar a la hora de tú compartir una historia bíblica, tú quieres captar la atención de las personas con las que estás hablando o las personas que están a tu alrededor. Y el captar puede ser una pregunta, el captar puede ser un comentario, el captar puede ser una canción. Y el día de hoy yo voy a compartir con ustedes un poquito de información. El captar también puede ser dar o proveer información sobre una parte importante de la historia. Y es importante entender el día de hoy quién es Acab, quién es Jezabel, qué es Baal y qué significa esto en nuestra historia. Entonces voy a compartir un poquito de información con ustedes para que la tengamos presente. El rey Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Él era un rey de Israel, más que todos los otros reyes que vinieron antes de él. Él era y se conoce como uno de los peores reyes de Israel. Hacía prácticas idólatras, creó templos, se adoraba en templos diferentes a otros dioses, practicaba la sexualidad inmoral, practicaba el robo y un montón de otras cosas que lo convirtieron en una persona que odiaba a Dios, que no respetaba a Dios y que llevaba al pueblo escogido de Dios, al pueblo de Israel, en un camino de muerte y desesperación. Por medio del matrimonio llegó a ser una sola carne con una mujer pagana llamada Jezabel, la que tenemos en nuestra historia, la cual leyeron el día de hoy. Uno de los dioses de Jezabel, la persona con la que el rey Acab se casó, tenía el nombre de Baal. Ya desde los días de los jueces, el pueblo de Israel había empezado a servir a este dios falso, a este dios idólatra, Baal. La palabra Baal simplemente significa Señor, pero Baal, que se menciona aquí, se le considera el dios que enviaba la lluvia y hacía que los cultivos dieran sus cosechas. Era un dios que se familiarizaba mucho con la provisión de lluvia a esta nación que era bastante agrícola. Si recuerdan en nuestra primera clase,
una de o la sequía que ocurrió, una de las palabras de Dios por medio de Elías fue esta sequía en el reino de Israel. Y era con la intención de mostrarle al pueblo que este Dios el cual ellos estaban alabando no tenía poder, pero era el Dios de Israel, el Dios verdadero, Dios Jehová, el que tenía poder sobre la lluvia, no Baal. Entonces era una condenación, una reprueba específica a este pueblo de Israel que estaba confiando en un Dios falso y no confiando en el Dios que sí tiene poder sobre la lluvia, que es nuestro Dios. Los adoradores de Baal participaban en un tipo de fornicación sagrada en su templo para adorarlo como la fuente de vida. En ocasiones, el pueblo también ofrecía hasta sus propios hijos como holocaustos a Baal. Esto lo tenemos en referencia en Jeremías capítulo 19, versículo 5. Ocurrían cosas bastante horribles en este templo de oración a Baal, al punto en el que las personas, los papás, estaban sacrificando a niños, bebés. Quiero que te metas eso en la cabeza. No era que, sí, estoy aquí simplemente adorando, respetando a esta persona, pero yo sí verdaderamente creo a Dios. No, era una devoción total a esta persona falsa, a este Dios falso, al punto de sacrificar a tu propio hijo, al punto de sacrificar tus valores humanos y utilizar la inmoralidad sexual para respetar a Dios y alabar a este Dios falso. Para que tengas una idea de el tipo de idolatría que estaban haciendo el pueblo de Israel en nuestra historia y las historias que vimos la clase pasada y las que vamos a ver a continuación. Acab, Jezabel, Baal, y ahora empezamos con la historia de Elías combatiendo a los profetas y a esta religión falsa que estaba apoderándose del reino de Israel. El captar, ¿verdad? Espero haya captado tu atención, te hayas intrigado un poquito. ¿Ok? ¿De qué vamos a hablar? Tú sabes porque leíste la historia a continuación. Y llegamos a nuestra segunda C, que es el contar. Queremos contar una historia bíblica para compartir la palabra de Dios con ellos. Y la forma en la que lo hacemos es, y ponme mucho cuidado, es sin añadir y sin remover algún punto importante de la historia. Esos puntos que tú quieres compartir los puedes hablar en las siguientes preguntas de considerar o consolidar. Pero en el contar nos enfocamos simplemente en contar la historia, ¿verdad? Porque creemos que la palabra de Dios, que es viva, activa y poderosa, interactúa en el corazón de las personas con las que estás hablando. Y no queremos meternos ahí todavía, sino queremos que Dios haga su trabajo y poner la historia a sus pies. Por lo tanto, en esta clase, yo siempre les he recomendado y seguiré recomendándoles que si tú tienes la oportunidad de leer la historia bíblica como fue escrita en la Biblia, o sea, con la Biblia, leyéndola, que lo hagas, porque así evitas nuevamente o añadir o remover algún punto importante. Pero por cuestiones de tiempo, no solo en esta clase, pero en nuestras vidas cotidianas, a veces el contar una historia bíblica es muy pasajero, pasa bastante rápido. No puede ser en un bus, puede ser en un mercado, etcétera, etcétera, y no tenemos el tiempo suficiente de contar toda la historia. Entonces, lo que hacemos en estas clases es poder darles la oportunidad a ustedes de contar una historia bíblica en sus propias palabras. Me vieron la clase pasada hacerlo, se dieron cuenta, no fue nada del otro mundo, yo simplemente conté la historia, incluso tenía aquí la historia abierta por si se me olvidaba algo, y les había comentado que me gustaría pedir voluntarios, alguien que quisiera compartir la historia el día de hoy, y en nuestras siguientes clases también voy a pedir voluntarios en un espacio seguro y tranquilo para que tú sientas un poquito, es incómodo a veces, es incómodo a veces, pero la idea es que en este espacio seguro tú sientas esa oportunidad de hacerlo para que cuando te toque en la vida real con otra persona, digas, lo hice una vez, ya sé cómo se trata, voy a intentarlo de nuevo, voy a seguir haciéndolo para mejorar y para seguir practicando. Entonces, el día de hoy voy a pedir por un voluntario y veo que Jaime Peña tiene la mano levantada. ¿Te gustaría compartir la historia con nosotros el día de hoy, Jaime? Sí, me gustaría contarles un breve relato. Excelente, muy bien. Y te invito nuevamente a enfocarnos en Primera de Reyes 18. Si quieren tener sus Biblias abiertas también para que puedan seguir la historia, Primera de Reyes 18, 16 al 19 al 2. No nos tienes que contar exactamente todo lo que pasó, pero los puntos importantes como tú recuerdas para compartir el mensaje principal. Adelante, Jaime, por favor. Ok.
El profeta Elías desafía al rey Acab y a los 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo. Elías propone una prueba para demostrar quién es el verdadero Dios. Tanto él como los profetas de Baal preparan un sacrificio y el Dios que responda con fuego será el verdadero Dios. Los profetas de Baal claman a sus dioses todo el día sin resultado. Elías, por su parte, ora al Señor y Dios responde enviando fuego del cielo que consume el sacrificio, la leña, las piedras y el agua de la zanja. El pueblo de Israel se postra y reconoce al Señor como el verdadero Dios. Elías ordena que los profetas de Baal sean capturados y ejecutados finalmente. Elías ora por lluvia y después de una larga sequía, Dios envía una gran lluvia sobre la tierra. En la siguiente parte, después de los eventos en el Monte Carmelo, el rey Acab informa a Jezabel, su esposa, sobre lo que Elías ha hecho, incluyendo la matanza de los profetas de Baal. Jezabel, furiosa, envía un mensaje a Elías amenazándolo con matarlo al día siguiente. Temiendo por su vida, Elías huye al desierto. En estos capítulos, pues se narra un momento de la demostración del poder de Dios y la fidelidad de Elías, siguiendo la persecución y amenaza por parte de Jezabel, lo que le lleva a Elías a huir por su vida. Solamente, profesor, gracias. Excelente, Jaime, muy bien. Muchísimas gracias por darnos un ejemplo de cómo contar una historia bíblica en tus propias palabras. Te darás cuenta, no fue nada del otro mundo, no tienes que sonar súper elocuente y súper inteligente o nada por ese estilo. Simplemente tienes que contar, relatar la historia que tú ya repasaste, que tú conoces, que tú te sabes en tus propias palabras para compartir el mensaje de Dios, el cual vamos a hablar ya más a fondo con nuestras siguientes preguntas de considerar y consolidar. Nuevamente, Jaime, muchísimas gracias y los invito a que si deseas tomar parte de esta oportunidad en nuestras siguientes lecciones, que vengas preparado, habiendo leído la historia, habiendo hecho la tarea y que te sientas motivado a querer practicar para aprender y para desarrollarte más como compartidor de la palabra de Dios. Muy bien, continuamos con nuestra tercera C del método de las cuatro Cs, que es el considerar. Y me dirás, maestro, estas preguntas son muy fáciles, son muy sencillas. ¿Por qué las estamos viendo? Porque nos ayudan a meternos en el papel. Estas historias a veces para nosotros pueden que sean como muy fantásticas, muy majestuosas, pero son historias que ocurrieron en la vida real. Y queremos entender exactamente qué fue lo que ocurrió, quiénes fueron los personajes, cuáles fueron los eventos, cuáles fueron los resultados y los problemas de la historia para meternos en el papel, en los zapatos de una persona viviendo estos versículos, estos relatos. Por lo tanto, empezamos con nuestra primera pregunta del método de la tercera C del considerar, que es quiénes son los personajes de esta historia. Luis, adelante, tienes tu mano levantada. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Los personajes de esta historia, Elías, Jehová, ejércitos, Abías, Acá, Israel, Padre, mandamiento, Carmelo, profetas, Jezabel. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Vemos una variedad bastante grande de personas involucradas en esta historia. No fueron solo dos personas, pero fue casi todo el pueblo de Israel y casi 400 y pico de profetas, incluyendo a Elías también, batallando para defender al Señor. ¿Cuáles fueron los objetos o animales de esta historia? Carlos, tienes tu mano levantada. Sí, casa, Monte Carmelo, mesa, alimento, bueyes, cuchillos, leña, fuego, dioses, lancetas, altar, 12 piedras, 4 cántaros, agua, zanja, el polvo, el arroyo de Sison, eh, mar, nube, palma de la mano, carro, lluvia, vestido y espada. Excelente, muy bien. Vemos bastantes objetos de pelea, de adoración, de alabanza, incluyendo la leña, incluyendo las espadas, el fuego de Jehová. Muy bien, muchísimas gracias. ¿En dónde ocurrió esta historia? ¿En dónde ocurrió la historia? ¿En dónde ocurrió esta historia?
Luis, tienes tu mano levantada, adelante, por favor. La historia ocurrió en el Monte Carmelo. Excelente, muy bien. Tenemos la historia del Monte Carmelo. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Esto puede ser que sea un poquito complicado. Aproximadamente 3 años después de que Elías profetizó que no iba a llover. Por lo tanto, ¿te acuerdas nuestra primera clase cuando él dijo que no iba a llover? Ya son 3 años que ocurrieron, que pasaron y toman los eventos de esta historia lugar. 3 años aproximadamente después de que esto ocurrió, no había llovido y pasaron todo el día en el monte Carmelo los profetas de Baal tratando de invocar su nombre, invocar el Dios falso que nunca llegó porque no existe. ¿Cuáles son los problemas o cuál es el problema de esta historia? ¿Qué problemas ves ocurriendo en esta historia? ¿Cuáles son los problemas de esta historia? Carlos, tienes tu mano levantada. Adelante, por favor. Eh, el rey Acán le echó la culpa a Elías que por él no llovía. Como dijo el pastor, el nombre Baal significa Dios de la lluvia, pues entonces decía como Elías no está en contra de Baal, por eso Baal no le ha enviado lluvia. Bien, el otro problema que yo veo es la indecisión del pueblo de Israel. Cuando Elías le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? O sea, ustedes están jugando de aquí para allá. Están con Baal, otro día están con el Señor, con Jehová. La indecisión, ese pecado de creer que puede adorar dos señores a la vez, como dijo el Señor Jesucristo. Y el otro, pues la falta de lluvia. La falta de lluvia. Gracias, Excelente, pastor. Carlos. Muy bien. Muchísimas gracias. Jaime, adelante, tienes tu mano levantada. Gracias, profesor. Yo consideraría que es un poco, no un poco, sino sustancialmente la idolatría de Acab al dios Baal y también del pueblo de Israel. Consideraría que es la idolatría y posteriormente la influencia de Jezabel en las decisiones que toma el rey Acab. Excelente, muy bien. También conectado con el comentario de Carlos, vemos el balance que están tratando de tener en alabar a dos dioses, el cual no es solo peligroso, pero es un pecado, tratando de alabar al dios Baal y al mismo tiempo al Dios verdadero de Israel, Jehová. Una falta no solo de respeto, pero un quebramiento total del primer mandamiento que Dios les había dado a ellos, la idolatría. Problema bastante grande. Luis, adelante, tienes tu mano levantada. Uno de los problemas también que es cuando acá vio a Elías y le dijo que era el que perturbaba a Israel. Entonces Dios, Isaías, ¿qué? Elías, Elías le responde que él no estaba turbando nada, sino que estaba llevando los mandamientos a la casa de Dios. Excelente, muy bien, Luis. Y también tenemos, por último, Samuel en el chat escribió el problema que olvidó de nuestro Señor, se pusieron ojos en Baal, nuevamente la idolatría, y eso trajo que Dios pusiera su mano en el pueblo de Israel sobre el pueblo de Israel. ¿Se resuelven estos problemas? Y si se resuelven, bueno, ¿cómo se resuelven? Carlos, tienes su mano levantada, adelante. ¿Se resuelven los problemas? Y si se resuelven, ¿cómo se resuelven? Pastor, quería agregar que otro problema que yo veo está en que los profetas, los 450 profetas de Baal, más 400 profetas, era dice que comían a la mesa de Jezabel. Eso quiere decir que eran sustentados, ayudados por ellos, por Jezabel y por acá. O sea, es como la palabra patrocinar, ayudar a eso, al pecado, ¿sí? Como sucede hoy en día en muchos gobiernos, bueno, pero no vamos a entrar ahorita en política. Es eso, que comían a la mesa de Isabel, o sea, eran ayudados por el gobierno, por el rey y la reina, estos falsos profetas. Ese es otro problema que veo ahí, pastor. Que si se soluciona el problema, pues Dios se manifestó a través de lo que Elías les dijo acá,
convocar a los 450 profetas y el que el Dios respondiera en el holocausto, ese era el Dios verdadero. Y Dios le respondió a Elías, mientras que los profetas esos danzaban, gritaban, se sajeteaban, y nada, hasta Elías se burló de ellos. Y yo digo, griten más duro porque de pronto o está dormido o está de viaje, o bueno. Pero Dios le respondió, fue a Elías, ahí se resolvió ese problema, que el pueblo tenía que adorar era a Jehová, al Dios verdadero. Después vino, sí, Dios después la lluvia, vino la lluvia. Estos profetas, Elías los degolló en el arroyo de Sison, allá los degolló a estos falsos profetas. Pues ahí quedó, pues, aunque mal, bueno, se solucionó ahí en parte, digo, la idolatría, porque siguió de esta manera la idolatría en estos reyes y en parte del pueblo también, pero hubo solución en cuanto a la sequía, en cuanto a quién era el Dios verdadero. Y eso, pastor, gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Y Carlos Bajaña, adelante, tienes tu mano levantada, por favor. Sí soluciona, pastor, pero fue momentáneo, porque el pueblo en este momento, al ver el poder de Dios, confió nuevamente en el Dios de ellos, el Dios que verdaderamente lo había sacado de la tierra de Egipto, y creyó nuevamente. Pero conforme al gobernante que tenía, siempre hacía caer al pueblo. Entonces fue una solución momentánea, nada más. Muy bien, excelente, Carlos. Vemos que, aunque todavía sigue la idolatría, vemos una representación inmediata y una prueba específica de que Dios es el único Dios verdadero, como mencionaron ya varios de ustedes, probándose a sí mismo, mostrándose a sí mismo a su propio pueblo y dejándoles saber que Él es el único que merece oración y gloria. Y el pueblo de Israel puede que no se haya volteado inmediatamente al 100% y vemos después que todavía siguen cayendo en pecado, pero reconocen que Él es el Dios y leemos en la historia de los versículos que se postraron inmediato y adoraron y dijeron que Dios es el único Dios, el Dios de Israel. Muy bien, excelente. Ya los metimos en el papel, ya metiste a las personas con las que compartiste el mensaje en el papel de la historia. Ahora vamos a consolidar todo esto que hablamos. Son eventos específicos que tienen aplicaciones prácticas en nuestras vidas, varias de ellas, las cuales ya hemos tocado, y vamos a enfocarnos en dos preguntas principales. Como maestro, estas son las preguntas que yo considero son las más importantes a la hora que tú compartes una historia bíblica. ¿Por qué? Porque hablan sobre la ley y el evangelio. La ley que nos muestra nuestro pecado y nos lleva al arrepentimiento, nos dice necesitamos ayuda de alguien. Y el evangelio que son las buenas noticias del reino de Dios, que Jesús murió por nosotros y nos ha dado vida eterna y perdón de nuestros pecados. Nos muestra nuestro pecado y nos perdona de nuestro pecado. Por lo tanto, son las preguntas que considero son más importantes a la hora de tú compartir una historia bíblica, porque nos muestra el amor de Dios y nos muestra lo que hemos hecho mal y lo que necesitamos para poder ser perdonados, que es la fe por medio de Cristo Jesús. Por lo tanto, empezamos con las preguntas de consolidar. El punto principal de esta historia es el siguiente. A través de su profeta Elías en el Monte Carmelo, el Señor mostró que Él es el único verdadero Dios. Nuevamente, repito, el punto principal de esta historia. A través de su profeta Elías en el Monte Carmelo, el Señor mostró que Él es el único verdadero Dios. Solo existe un Dios en este mundo, solo existe una divinidad que tiene poder y merece alabanza y gloria, y ese es nuestro Dios, tu Dios, nuestro Salvador y Redentor, Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios el Padre. Muy bien.
Nos enfocamos en la primera parte, que es el pecado. Y mientras respondemos esta pregunta, enfoquémonos solo en lo malo, en el pecado que vemos en la historia. En unos momentos vamos a hablar sobre el amor de Dios, no te preocupes, pero es para que entendamos muy bien a la hora que tú compartas una historia, ya puedes intercambiar un poquito más, pero esto es para enfocarnos más prácticamente en esta clase. ¿Qué pecado, personal o general, te enseña a confesar esta historia? Nuevamente, ¿qué pecado, personal o general, te enseña a confesar esta historia? Carlos, adelante, tienes tu mano levantada. Bien, en esta historia yo veo el pecado o los pecados que el rey Acab le echó la culpa a Elías. Se justificó, o sea, se excusó con Elías. Le dijo usted, Elías es el culpable por no creer en el Dios Baal. Sí, lo culpó. Si vamos a lo personal, también uno se justifica creyendo que se justifica o se excusa echándole la culpa a los demás. Somos muy fáciles, o lo digo por mí, ¿no? Personalmente no sé. Bueno, cada uno sabrá que le echamos la culpa a los demás de lo que hacemos. Ah, fue que como no me... en el caso, un ejemplo, es que me tocó conseguir otra mujer porque mi mujer no me entiende. No, le echamos la culpa a la mujer, a la esposa. No es así, yo soy el culpable. Él acá no reconoció que él era el culpable por su idolatría y llevándole la idea a Isabel que lo incitaba también al pecado. Entonces, es, la otra es el pueblo indeciso y creía que podía adorar al Señor, pero adorar a Baal a la vez. Y también pasa a nosotros. Tenemos ese pecado que podemos servir a Dios, pero también estamos, o sea, un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. ¿Sí? Es un pecado que se ve mucho en estos tiempos. En el pueblo que se dice ser evangélico, cristiano, pero yo lo veo así, que pueden servir a Dios, pero a la vez con otro pie al mundo. Y no es así. Por eso ya les digo, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Y el Señor Jesucristo lo dijo también. Yo voy respaldo eso cuando Jesucristo dijo, no se pueden servir dos señores, o se amará al uno y se despreciará al otro. Pero hay que amar. Y acá es amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y mente. Y el pecado de Isabel, que cuando acá le contó lo que pasó con sus 450 profetas de Baal, que fueron degollados por Elías, entonces dijo, le envió un mensajero a Elías diciéndole así me haga. O sea, los dioses y añadan más, o sea, si le tengo que hacer más a ustedes lo voy a hacer, pero mañana usted estará así como ellos también. O sea, muerto, lo amenazó de muerte. Amenazar a las personas o le deseamos mal, porque son nuestros enemigos, pero resulta que Jesucristo nos dijo que hay que amarlos también, hay que orar por ellos. Esos pecados veo, pastor, y que también pasa a veces también en nosotros somos así. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Leonor, también tienes tu mano levantada, por favor, adelante. Sí, pues yo el pecado que veo aquí es la separación de Acab, de Dios, ¿sí? Dejó a Dios a un lado para quedar bien posiblemente con su esposa, que era idólatra. Entonces él prefirió quedar bien con ella y seguir la idolatría. Y él como cabeza del pueblo, pues, inducía también al pueblo a que fuera idólatra, porque él era como quien dice el ejemplo, ¿no? El jefe supremo. Entonces, si el rey está fallando, el pueblo también cae en la misma idolatría. Pues eso es lo más grande que veo. Y muchas veces nosotros, por quedar bien con alguien, podemos
apartarnos de Dios y seguir otros caminos y caer en idolatría de posiblemente no de imágenes, pero sí de muchas otras cosas y confieso que muchas veces nosotros nos vemos tentados a dejar a Dios muchas veces por caer bien y apartarnos de Dios y seguir pues lo que Dios ya nos dijo que no debemos hacer. Esa es mi opinión. Excelente, Leonor, muy bien. Somos bastante fáciles de abandonar nuestra fe por querer quedar bien con otra persona o en este caso por querer salir con alguien que no tiene ninguna fe igual a la nuestra, ¿verdad? Así como le pasó al rey Ahab, ¿cuánto no le pasa a otras personas que dicen, ah, esta persona me gusta mucho, es excelente, pero no es cristiana, pero de la misma forma voy a seguirla a ella, voy a seguir teniendo esta relación y voy a dejar que dé su opinión sobre mí y imponga sus opiniones sobre mí en vez de yo tratar de enseñarle sobre el verdadero Dios. Pero priorizamos, creo que no estoy diciendo bien, ponemos de primeras nuestras relaciones con otras personas en vez de nuestra relación con Dios. Y lo que es más importante en nuestras vidas es la relación que tenemos con Dios, nuestro Padre Celestial. También bien tenemos el pecado de mezclar nuestra fe cristiana con ídolos modernos. Y puede que algunos de ustedes lo mencionaron, Carlos y Leonor lo mencionaron, puede que no sea tú te sientas y alabas a una figurita o a una foto. No, no pasa seguido. Puede que sí pase, puede que te esté pasando, no sé. Pero ídolos modernos toman diferentes formas y se meten en formas bastante secretas en nuestras vidas. Cosas como la brujería o la superstición, la sexualidad, pornografía, el amor al dinero, la adicción al éxito, la gloria, al trabajo, el placer, excesivo orgullo político, nacionalismo que nos lleva a pecar contra otras personas, el dinero, ¿verdad? Todo este tipo de cosas que no necesariamente son físicas, ¿verdad? Pero que ponemos por encima de Dios. Cualquier cosa en tu vida, y haz una reflexión tuya personal, cualquier cosa en tu vida la cual está por encima de tu relación con Dios es un ídolo en tu vida, ¿verdad? Y puede tomar diferentes formas. A veces puede ser tu propia familia, a veces pueden ser tus propios hijos, a veces puede ser tu trabajo y tú tratando de proveer para ti mismo o ti misma, ¿verdad? Cualquier cosa que tú pongas por encima de la relación que tú tienes con Dios es un ídolo el cual te está llevando en un camino de pecado, el cual llevó al mismo camino este rey con Jezabel a cometer quién sabe cuántas cantidades de inmoralidades y llevar a otras personas a un camino que separa y no une con Dios. Te dejo para que reflejes en ese pensamiento. ¿Cuáles son las cosas que estás poniendo por encima de tu relación con Dios? Carlos Bajaña, adelante, por favor, tienes tu mano levantada. Pastor, es que ahí está la desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué le dijo al pueblo? Que no se junte con mujer pagana. Es lo mismo lo que dice en el Nuevo Testamento Pablo, que no se una a yugo desigual. Ya, es similar. Acá el rey acá sabiendo que no tenía que juntarse con una mujer que no era de su propio pueblo porque iba a desviar, así como lo hicieron con Salomón, su corazón. Entonces, él de ese momento él incumplió la palabra, él desobedeció a Dios y todo lo que se obedece a Dios, ahí están las consecuencias del pecado. Muy bien, Carlos, excelente. Vemos la desobediencia, que incluso cuando el pueblo de Israel tiene a este Dios vivo, activo, que lo ven físicamente hacer estos milagros, aún así deciden desobedecer, ¿verdad? Y si estas personas que vieron todas estas cosas desobedecieron, ¿cuánto más no vamos a ser inclinados nosotros a desobedecer que nunca hemos visto un milagro así de grande de fuego caer del cielo y tomar esta adoración y esta alabanza? Somos muy fáciles de desobedecer la palabra de Dios y de desconfiar en su palabra, en su mensaje. Se llama la falta de fe, ¿verdad? No que tú no creas en que Jesús murió por ti, pero a veces tenemos esa desconfianza de que, bueno, y en verdad tengo que ir a la iglesia entonces todos los domingos, o en verdad tengo que compartir y servir a mi prójimo.
No sé, no estoy muy seguro, ¿verdad? Tenemos ese pensamiento en nuestros corazones que siempre tiene esa rebelión contra la palabra de Dios, la cual solo puede ser dominada por el amor de Dios, el cual vamos a hablar en unos momentos. Apocalipsis 3:16 dice lo siguiente: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Una forma bastante expresiva de Dios diciéndote a ti, no puedes tener duda, no puedes decir, bueno, a veces sí, a veces no. La relación que Dios quiere tener contigo tiene que ser una relación con compasión y con intensidad, de que sí, yo quiero estar aquí, sí, yo te necesito a ti, Dios, sí, yo quiero que tú me sanes y me libres de mi pecado y estar contigo. Yo sé que solo tú eres Dios. Pongo el ejemplo siempre al llegar a este punto de la clase en piensa en una relación con tu esposa o con tu novio o novia o esposo o tu persona, ¿verdad? O una persona, si estás soltero, yo estoy soltero, una persona con la que tú quieras estar. Cuando tú quieres estar en una relación, tú buscas a alguien que tenga la misma, no como la misma pasión, pero la misma emoción de estar contigo, que tenga el, en inglés se dice commitment, y estoy tratando de pensar en la palabra en español, que tenga el deseo de estar contigo. Si tú estás saliendo con alguien y sabes que esa persona te está siendo infiel, ¿por qué te vas a quedar con esa persona? ¿O te gustaría que la persona con la que tú estuvieras te fuera infiel y tú supieras que esta persona con la que tú quieres estar, que amas y que deseas y que quieres pasar el resto de tu vida, está buscando en otros lugares amor, está buscando en otros lugares atención y está buscando en otros lugares lo único que tú le puedes dar? De la misma forma es como Dios habla de la relación que Él quiere tener contigo. Nosotros, al ser idólatras, le estamos siendo infieles a la única persona que verdaderamente nos ama con todo su ser, al punto de darnos a su único hijo y morir por nosotros. Llegamos al punto de en qué versículos, en qué partes de la historia vemos el amor de Dios. Y siempre enfatizo lo siguiente: cuando tú llegas a estas preguntas de consolidar, tú puedes hablar del pecado todo lo que tú quieras. Tú puedes hacer a la persona sentir mal al punto en el que está sufriendo de su dolor por los pecados que ha cometido, ¿ok? Pero aún más y con mayor intensidad, con mayor amor y con mayor gozo y con mayor pasión y con mayor ganas, tienes que compartir el mensaje del evangelio con ellos. ¿Por qué? Porque si la ley, el pecado, te lleva a reconocer tu pecado y te lleva al arrepentimiento, pero no te salva. Si te hace saber que necesitas un salvador. Y lo que te muestra ese salvador son las buenas noticias de Dios, el evangelio, el cual tú puedes compartir con una persona para darle paz, para darle seguridad de la vida eterna y para mostrarles que la única forma en la que pueden ser salvados, hijos redimidos de Dios, es por la fe en Cristo Jesús, en la vida perfecta que vivió, en la muerte injusta, en la cruz y en su resurrección gloriosa que hizo al tercer día. Compartir el mensaje del Evangelio es lo que salva a un alma, es lo que da paz, es lo que da vida, es lo que te dio paz, lo que te dio vida y lo que nos continúa ayudando a ser discípulos de Cristo. Eso es la sombrilla principal, ¿verdad? Y ahora nos enfocamos ya un poquito más a fondo en los versículos, en cómo vemos el amor de Dios en esta historia. ¿Cómo ves tú el amor de Dios en esta historia? Carlos, adelante, por favor. Eh, Estoy viendo el amor de Dios se ve y se refleja desde el verso 30 en adelante, cuando Elías restaura el altar caído y simbólicamente restaura las 12 tribus de Israel, que son las 12 piedras que él toma. ¿Ya? Entonces, a lo que ofrece el sacrificio es como dice, nuevamente es el perdón que nosotros le pedimos a Dios por nuestros pecados. Porque acordémonos que en esos tiempos, ¿qué hacía el sacerdote? Una vez al año ofrecía un sacrificio de un cordero sin mancha y sin arruga para el perdón del pecado del pueblo. Entonces Elías en ese momento hace esa representación por el, por el pecado del pueblo y la restauración del pueblo. Ahí veo el amor de Dios. Excelente, Carlos, muy bien, muchísimas gracias. Leonor, adelante, también tienes tu mano levantada, por favor.
Pues yo veo el amor de Dios en el versículo 38, donde dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Veo el amor de Dios reflejado aquí hacia su siervo Elías, por cuanto respalda, ¿no? Elías es un siervo fiel y él clama a Dios, está conectado con Dios constantemente y Dios respalda el trabajo que Elías hace y no lo deja en vergüenza, ¿sí? Y también lo veo en, aunque es un versículo algo fuerte, ¿no? Donde prenden a los profetas falsos y los degüellan. ¿Por qué? Por cuanto se está acabando con la idolatría y con la falsedad. Entonces, parece duro, ¿no? Parece duro, pero muchas veces nosotros tenemos que derribar esas cosas que son falsas en nuestra vida para darle paso al verdadero amor de Dios, a lo que Dios quiere de nosotros. Es necesario muchas veces derribar y degollar muchos idolatrías, ¿no? Idolatrías y personas que de pronto vienen a traerte una falsa doctrina. Entonces es necesario acabar con esas cosas. Esa es mi opinión. Excelente, Leonor, muy bien. Y hacemos el punto de que esto no significa que cada persona que se venga a tu puerta y te diga algo que no es verdad, significa que tienes que ir a asesinarlo, ¿verdad? Eso no es lo que... no tomes eso de esta historia, ¿verdad? Simbólico, hablando simbólicamente o hablando ya prácticamente en nuestras vidas, lo que Leonor dijo es, cada uno de nosotros está luchando con idolatría personal en nuestras vidas. Y la idea es degollarlo completamente, sacarlo en su totalidad y decir, no quiero que esto sea parte de mi vida y quiero que muera para que Dios pueda vivir dentro de mí, para que Dios entrando en mi vida saque todo lo que está falso, saque todo lo que no merece el lugar que Él necesita, que es mi corazón, que es nuestro corazón. También recordamos que esto nos muestra cuánto amor tiene Dios con nosotros, ¿verdad? Que es capaz de, y recordamos estas personas no es que sean parcialmente buenas o parcialmente malas. Cuando piensas en estos adoradores de Baal, te recuerdo nuevamente, estaban sacrificando a niños, ¿verdad? Eran personas que estaban podridas moralmente, espiritualmente, estaban abusando a mujeres, abusando a hombres, abusando a niños, sacrificándolos. No son buenas personas. Son personas que deberían, en tu mente, en los ojos de Dios, ser castigadas por toda la maldad que están haciendo, la cual ni siquiera consideran que es malo, ¿verdad? Es ese tipo de persona la cual Dios ha puesto una terminación total en estos versículos. No es la persona que está como que más o menos buena, más o menos mala. No, es una persona que está convencida en su pecado, que está convencida en seguir haciendo pecado y está convencida en liderar a otras personas a caer en esta tentación y alejarlos de la palabra de Dios, del amor de Dios. Ese es el tipo de persona a cual Dios ha puesto a muerte en nuestra historia. Importante recordar esa realidad. Importante recordar también la fe, que la fidelidad que tiene Dios con el pueblo que ha escogido. Él no necesita a ninguno de nosotros. Él no necesita que la gente de Israel lo siga y respetando mientras busca a otras personas, a otros dioses para satisfacer sus necesidades. Él no nos necesita a nosotros. Él tiene control sobre todo el universo, pero ha prometido amar a su pueblo. Te ha prometido amar a ti. Y una y otra vez, de maneras convincentes y poderosas, así como en esta historia, se hace presente, se hace saber, se humilla a sí mismo a mostrar su poder para que tú tengas la certeza de que Él es el único Dios, de que solo Él existe y de que Él está trabajando en tu vida para tu beneficio, para tu amor, para que tú seas un hijo de redimido de Dios. La fidelidad que tiene Dios con el pueblo de Israel, que incluso después de caer en pecado una y otra y otra y otra vez, y esa es la historia del Antiguo Testamento, tú ves al pueblo de Israel siendo idólatras, al pueblo de Israel irrespetando a Dios, no siguiendo sus mandamientos, diciendo que sí lo ama, pero termina haciendo cosas diferentes. Y lo ves una y otra vez y una y otra vez ves el amor que tiene Dios con su pueblo de perdonar, de levantar un profeta, de levantar un rey, de levantar a los jueces, de levantar a su hijo o a su único hijo en la cruz
para poder perdonar todos los pecados del mundo. Una y otra vez ves la fidelidad de Dios con cada uno de nosotros. Samuel también escribió en el chat, el amor de Dios que se ve a través de Elías porque lleva la voz de Dios al pueblo de Israel que estaba perdida en la idolatría. Excelente, nuevamente vemos que Dios trabaja por medio de personas. Dios está trabajando por medio de personas el día de hoy. Puede que tú no hayas visto un milagro, pero estás leyendo su palabra en la Biblia. Estás siendo edificado en estas clases, cuando vas a la iglesia, cuando sigues con tus devocionales, aprendiendo de Él, escuchando su voz y dejando que su palabra, que es activa, viva y poderosa, obre en tu corazón. De la misma forma, Dios, como habló por sus profetas, habla por sus pastores, habla por los maestros, habla por tus hermanos, hermanas en Cristo cuando te dicen un mensaje de la Biblia que es claro, directo, que necesitas escuchar cuando estás o cayendo en pecado o cuando estás viviendo en angustias y ansiedades o cuando necesitas ser recordado de tu identidad como hijo o hija de Dios. La palabra de Dios. Medita en esto mientras continúas en tus oraciones, mientras continúas en tu día a día. Medita en lo que acabamos de compartir juntos, en compartir el pensamiento de cuáles son esas cosas que tú estás poniendo por encima de tu relación con Dios. Compartí contigo que de la misma forma en la que tú tienes una relación con personas y eres infiel, ese pensamiento es el que Dios experimenta cada vez que seguimos a alguien idólatra o seguimos a un ídolo en nuestras vidas en vez de seguir a Dios. Medita en esto, piensa en la fidelidad, piensa en el amor que Dios tiene contigo y ora a tu Padre. Te invito a que ores constantemente y le des gracias a Dios por todas las bendiciones que te ha dado. Por temas de tiempo no compartimos esto juntos, pero te invito a tomar la oportunidad para darle gracias o simplemente compartir tus dudas o compartir tus penas con tu Padre que quiere escuchar. Rápido repaso de el método de las 4 Cs. Lo acabamos de ver juntos de una forma práctica, ¿verdad? Eh, Bastante sencillo en la forma en la que es didáctico, ¿verdad? Tú quieres enseñar y queremos que las personas aprendan y escuchen y se edifiquen, así como nosotros nos edificamos en esta clase, también queremos edificar a otras personas. Nuevamente, el método de las 4 Cs diseñado por Academia Cristo para que nosotros tengamos una idea, un plan, una forma de compartir una historia bíblica. No significa que cuando tú estás compartiendo una historia bíblica con alguien tengas que seguir cada de estos pasos. Cuando ya empiezas a tener ya un mejor manejo del método de las 4 Cs, puede que se te sea un poquito más fácil saltar una parte o saltar otra parte, pero la idea es que nos familiaricemos tanto con todo el concepto que pongamos un hábito activo a la hora de compartir una historia bíblica con una persona utilizando el método de las 4 Cs. El captar, que es la introducción, tú quieres captar la atención de las personas con las que estás hablando, puede ser una pregunta, puede ser una canción, puede ser que si tú estás en un bus y estás viendo un paisaje o por la ventana estás viendo algo que te recuerda a Dios, qué lindo sería que tú digas a la persona que, tú está, al lado, que está a tu lado sentado, mira, sé que tú no me conoces, pero quería simplemente compartir contigo que este cielo me recuerda a lo glorioso que es mi Dios, etcétera, etcétera. Y puedes compartir una historia bíblica la cual te hace pensar sobre ese pensamiento y llegas al siguiente punto, el contar, ¿verdad? Algo así. No tiene que ser nada del otro mundo, puede ser algo muy pasajero, puede ser algo sencillo y Dios te da la oportunidad de escoger, de ver cuáles son las cosas de las cuales tú quisieras hablar o las cosas que tú quisieras compartir con alguien. Cuentas la historia bíblica, te he compartido que lo puedes hacer leyendo la Biblia o lo puedes contar con tus propias palabras, obviamente teniendo la historia memorizada. No quieres simplemente contar una historia a medias. Qué triste sería si tú empiezas a contar una historia y no la has repasado bien, no te la sabes y no puedes terminar la historia y llegar al punto principal del cual quieres compartir. Por eso es muy importante leer tu Biblia, por eso es muy importante que sigas edificándote o en estas clases o yendo a la iglesia para que tengas esas historias en tu cabeza a tu disposición. Hay muchas, yo sé que hay muchas. Yo estoy estudiando para ser pastor y no me las sé todas, ¿verdad? Pero eso no significa que no podamos tener algunas favoritas. Puede ser que tú tengas las historias que te suenan más, que te ayudan a resonar más y a captar el mensaje del evangelio un poquito mejor en tu vida. Esas son las historias que
te invito a que apropies en tu vida, que repases seguido y que practiques así a lo pasajero en un día que estés caminando y digas, esta historia me la sé muy bien, voy a buscar una oportunidad para compartirla el día de hoy. Después llegas a las preguntas de considerar, que te ayudan a meter en el papel a la persona con las que estás compartiendo el mensaje, a entender, bueno, cuáles son los personajes, cuáles son los objetos, cuáles son las cosas que están pasando. Esta parte del considerar son las partes que ya cuando tienes un mejor manejo de la historia del método de las 4 Cs, a veces te puedes saltar para llegar al punto principal, que en mi opinión son las preguntas más importantes, que es el consolidar, la ley y el evangelio. La ley te muestra tu pecado, el evangelio te da la salvación. Eh, Vuelvo y hago la pregunta porque ya lo he repasado y porque me encanta repasarlo siempre, porque siempre se nos olvida. ¿Qué es el Evangelio? La palabra de Dios te dice, comparte el Evangelio con todas las naciones. Bueno, te hago la pregunta a ti, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué piensas? Háblame, compárteme tus pensamientos. ¿Qué es el Evangelio? No me dirán que ninguno de ustedes sabe qué es el Evangelio, porque quedamos graves aquí en esta clase. Leonor, adelante, por favor. ¿Qué es el Evangelio? Pues para mí el Evangelio es las buenas nuevas de Cristo, ¿sí? El amor tan grande que Dios tuvo por cada uno de nosotros, que nos entregó a ese ser hermoso, precioso, perfecto en nuestro lugar para pagar por nuestro pecado, ¿sí? Para darnos salvación y vida eterna. Es, es eso, pues, la salvación por medio de la gracia, porque nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y era necesario que viniera Cristo perfecto, maravilloso, a tomar nuestro lugar en la cruz para que nosotros hoy podamos ser salvos. Y es para todos. Eso es lo que yo pienso. Excelente, excelente, muy bien. Me tenías un poco nerviosa al principio cuando empezaste a decir, en mi opinión, lo dijiste muy bien y que nos quede bien claro a cada uno de nosotros. Cuando Dios te invita a proclamar las buenas noticias del reino de Dios, no significa decirle a una persona simplemente Dios te ama. Eso no es el evangelio, no hiciste nada ahí. Porque a una persona que no sabe ni siquiera qué es Dios o qué es el amor, puede que tenga un conocimiento completamente diferente y un conocimiento erróneo sobre el amor de Dios. El evangelio no es decir Dios se preocupó por ti y quiere protegerte y satisfacer tus necesidades. Eso tampoco es el evangelio. A esa persona puede que signifique una cosa completamente diferente. No asumas que las personas saben qué es, qué son las buenas noticias de Dios o qué significa el evangelio. Tienes que ser bastante específico y bastante claro en tu mensaje a la hora de compartir la palabra de Dios, que el Evangelio son las buenas noticias del reino de Dios, de que Dios nos envió a su único Hijo, como Leonor nos contó, perfecto en su totalidad, a vivir la vida perfecta que nosotros no podemos vivir por culpa de nuestro pecado, a morir injustamente en la cruz como el sacrificio completo y total para que las personas que tengan fe en ese sacrificio, en esa vida perfecta, en Él, en Cristo Jesús, sean perdonados completamente por el derramamiento de la sangre del Cordero por encima de ellos y sean puestos en su identidad como hijos de Dios, no como hijos del pecado, no, pero ahora como hijos de Dios por medio de esa persona, Cristo Jesús, Dios, que murió por nosotros, que por la gracia de Dios es un regalo, no es nada que nosotros hacemos, es el Espíritu Santo obrando en nuestro corazón. Tú y yo y todas las personas que escuchan este mensaje y son movidas por el Espíritu Santo son parte de la familia de Dios y han recibido este regalo de la sanación por todos sus pecados y todas sus enfermedades espirituales. Ese es el Evangelio, ¿verdad? Y las preguntas de consolidar te muestran y te dan la oportunidad de compartir ese Evangelio, que sí hay formas de el amor de Dios, las cuales son específicas en ciertas historias. En la historia del día de hoy hablamos de la fidelidad de Dios con nosotros, hablamos del poder de Dios que tiene de mostrar su presencia y hacerse claro que Él es Dios, ¿verdad? Son partes del amor de Dios, pero la mejor forma del amor de Dios, el que en verdad, la forma de Dios en la forma del amor de Dios que verdaderamente da vida eterna es proclamar el mensaje del Evangelio. Y te invito a que tomes la oportunidad de
ver y ser parte del hermoso ministerio de Dios, de no solo utilizar este método de las cuatro Cs como una forma educativa, pero de ver cómo Dios te usa a ti para cambiar las vidas de otras personas y para llevar a hermanos, hermanas en Cristo a la salvación. Qué lindo, qué hermoso es tener la oportunidad de poder ser usado por Dios para proclamar su mensaje y para llevar y salvar almas al cielo. Muy bien, llegamos entonces a la última parte de nuestra clase el día de hoy, que es compartir la información del proyecto final. El proyecto final de este curso es un poquito diferente a puede que sea otros que ya hayan tomado. Es dos partes. Primero déjenme enfatizar lo siguiente. No se preocupen por el proyecto final. ¿A qué me refiero con eso? Si tú estás viniendo a las clases, si tú estás participando, si tú estás haciendo las tareas, viendo las grabaciones, haciendo preguntas, te va a ir muy bien. No vas a tener ningún problema en absoluto. Todas esas personas que hacen lo que acabo de describir, no he fallado en ninguno de ellos. La única forma en la que tú vas a tener esa tensión y esa angustia del proyecto final es si no estás viniendo a las clases, si no estás viendo las grabaciones, si no te estás comunicando conmigo, si no estás participando. Ahí ya vas a sentir un poquito más esa tensión. Pero los he visto a todos ustedes en estas dos clases todavía bien juiciosos, preparándose. Ya los he tenido en otros cursos, los conozco muy bien, sé que tienen este deseo de aprender. No se estresen, no se preocupen, va a haber tiempo, va a haber la oportunidad de hacer más preguntas. Solo quiero compartir con ustedes para que lo tengan presente, qué va a ser este proyecto final. Dos partes. Parte número uno es profundizar el tercer paso de las cuatro Cs del considerar. ¿A qué me refiero con eso? En esta primera parte, el estudiante va a profundizar en esta tercera C de las preguntas de considerar. Los estudiantes van a estudiar una historia bíblica del Antiguo Testamento y van a contestar las preguntas de considerar de una forma legible en papel o en un documento. Luego van a explicar por qué es importante el paso de considerar antes de aplicar la historia y antes de enseñarlos la historia a otros. Entonces yo te voy a mandar un documento, vas a escoger una de las historias bíblicas que vamos a ver juntos, puede que sea la de Elías el día de hoy con los profetas de Baal o la de Elías en Sarepta con la vida que vimos la clase pasada y vas a responder las preguntas de considerar en un papel y luego en un párrafo me vas a escribir por qué crees tú y por qué consideras tú que es necesario ver las preguntas de considerar antes de llegar un poquito más a fondo con las preguntas de consolidar y compartir más sobre la historia bíblica. Esa es la parte número uno, bastante sencilla, ¿verdad? Bastante fácil. Muy bien. Parte número dos es describir cómo los creyentes pertenecen al pueblo de Dios y el efecto de esta realidad en la vida diaria. Te voy a dar la oportunidad en un párrafo o dos, en tus propias palabras, que tú compartas conmigo el mensaje del Evangelio. Me van a escuchar decirlo mucho en esta clase, como lo acabo de decir, porque se nos olvida y es muy fácil. Es parte de nuestra naturaleza pecaminosa olvidar ese mensaje del Evangelio de la salvación solo por la gracia y pensar que nosotros podemos hacer algo para ganar mérito. Y eso no es verdad, no es bíblico, no existe. No podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos y decir, es mi gloria, es mi alabanza. Quiero en tus propias palabras, un párrafo o dos con tu pasión, escucharte a ti leyendo, yo leyendo lo que tú escribiste, describiéndome cómo los creyentes pertenecen a este pueblo de Dios y el efecto de esta realidad en la vida diaria, la justificación y la santificación. Cómo es que tú eres salvado y cómo es que tú eres considerado parte del pueblo de Dios y qué significa esa realidad ahora en tu vida, ahora que estás viviendo esta vida siendo hijo de Dios y estás esperando el regreso de Cristo. Parte 2. Te das cuenta, es bastante directo. No son preguntas así muy específicas como en otros proyectos finales o no es grabar un video o nada por el estilo. Quiero escuchar tu voz, quiero que tú te apropies de este mensaje, de este uso del método de las cuatro Cs y va a haber más oportunidades para yo explicarlo nuevamente y para responder cualquier pregunta que tengas. Llegamos al finalizar, al fin de nuestra clase el día de hoy, pero antes de finalizar, ¿alguna pregunta o comentario sobre la historia, sobre el método de las cuatro C, sobre el proyecto final o sobre algo que no haya quedado claro de lo que hayamos compartido en las preguntas de considerar o las preguntas de consolidar? ¿Alguna pregunta o comentario?
Muy bien, les recuerdo cualquier cosa, si algo ocurre o si necesitas una aclaración o algo, me puedes escribir por mensaje directo en WhatsApp. Yo compartí mi número por el grupo el martes y nuevamente lo voy a compartir nuevamente para que lo tengas ahí presente al finalizar esta clase con la tarea de la grabación. La tarea la voy a compartir por el grupo al finalizar la clase, es ver el video de la instrucción de la siguiente lección y leer Segunda Reyes 18 y 19 en sus Biblias y un poquito de otra información que voy a compartir con ustedes. Y también voy a compartir la grabación de esta clase por si quieres volver a revisarla si algo no te quedó muy claro. Cerramos entonces con una oración y oramos. Padre Todopoderoso, te damos las gracias y te glorificamos porque tú eres el único verdadero Dios, porque tú te has revelado a nosotros y nos has hecho saber cómo es que podemos ser salvos, Señor. No por nuestros trabajos, no por nuestras obras, pero todo es por tu gracia y tu amor hacia nosotros. Inmerecida, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por mostrar tu poder con Elías y mostrarle al pueblo de Dios y a nosotros que solo tú mereces adoración y alabanza. Señor, ayúdanos a reconocer a todos esos ídolos que tenemos en nuestras vidas, los cuales nos están robando de esta relación que tú quieres tener con nosotros. Ayúdanos a tener este compromiso, esta pasión, esta seguridad de que solo somos salvos y de que solo podemos tener esta paz y amor solo contigo, teniendo una relación íntima y personal contigo, Señor. Gracias por estar con nosotros. Te pido bendigas a cada una de las personas que vino a esta clase. Dales paz, dales sabiduría, continúa edificándolos, continúa dándoles las palabras, dándoles la confianza de que ellos pueden ser parte de este ministerio, de que ellos pueden compartir la palabra de Dios y de que tú les has dado las palabras por medio de tu Espíritu Santo. Señor, todo esto lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, que murió por nosotros. Amén. Amén, amén, amén. Les doy un abrazo. Espero pasen un lindo fin de semana y nos vemos el martes. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén. el pueblo Nos de vemos Dios. el Amén. martes. Bendecidos. Gracias, pastor y hermanos. Bendiciones, hermanos. Gracias. Bendiciones. Hasta el martes. Nos vemos. El martes